José Timón es ingeniero agrónomo, ha trabajado en agricultura del Cabildo, en el Ayuntamiento de La Laguna y asesora diferentes temas de finca. ¿Nos podrías describir así a vuela pluma cómo la agricultura ha podido reducir tan sustancialmente el consumo y las pérdidas? ¿Y cuáles han sido las causas? Sí, bueno, voy a intentarlo, ¿no? Porque tan poco tiempo. Lo primero, darte las gracias por invitarme, no en mi nombre, te lo doy en nombre del sector primario, porque el sector primario echa en falta, y sobre todo el staff técnico, una participación merecida del sector en todos los temas de agua, que no la hay, o no la hay con el porcentaje, y perdóname que sea un poco crítico, ¿no? Porque es una mesa de debate y creo que es una oportunidad para nosotros. Que hayamos pasado del 80 y pico, cuando yo empecé a proyectar, a los 45 que estamos ahora, igualados ahora mismo con la demanda poblacional y la turística, eso dice mucho del sector, dice mucho de cómo ha ido evolucionando y el futuro que le espera, aunque en parte empieza a ser algo esperanzador si se hace bien. Supongo que hablaremos de la reutilización y cómo se va a hacer esa reutilización y cómo va a ser la agricultura el sumidero que va a consumir toda esa agua que vamos a recolectar y depurar para reutilizar. La explicación es muy sencilla, ¿no? Canarias tiene un potencial de suelo cultivable de unas 200.000 hectáreas, incluyendo las abandonadas prolongadas, que son muchísimas. Cultivables, recuperables, podemos llegar a lo mejor a los 100.000 y ahora mismo no llegamos a las 40.000. La pérdida de suelo cultivable o cultivado en las últimas décadas ha sido importantísima, por muchos motivos. La presión en la ordenación territorial, que nunca hemos participado en ella, y sin embargo los ayuntamientos, todos los ayuntamientos, más del 50% de su suelo es suelo rústico de protección agraria y no lo ordenamos nosotros, una actividad que no lo ordenamos. Se ha hecho una planificación y una urbanización dispersa. Yo creo que vivimos en una urbanización dispersa donde la actividad empieza a ser un problema, ejercerla y desarrollarla. El abandono y la falta de relevo generacional es un factor importantísimo, porque a la agricultura pues se le ve como un trabajo esclavizante, que lo es, y más la ganadería, pero mucho de la causa o del problema del relevo generacional es precisamente la falta y la seguridad del agua. Hoy en día nadie se mete a agricultura salvo 4 enamorados, porque cuando pruebas la agricultura te engancha y cuando descubres que eres un sector vital y prioritario, pues con más ilusión te dedicas a ello, ¿no? Porque el sector primario no es primario porque sea primitivo, es porque es prioritario, ¿eh? Nosotros tenemos un dicho que viene de los romanos, que es: sin agricultura, nada, no existe nada, ¿no? Porque nos da de comer, es obvio, ¿no? El turismo está claro que es el motor de la economía, pero ha ido año tras año compitiendo, recalificando suelos, consumiendo recursos, que nadie se mete con él. Nosotros, el sector primario está metido en la huerta, no mira para afuera y no se entera de lo que ocurre con la ordenación y con el tema de agua. Tú mismo lo nombraste. Agua llegó a depender de agricultura. ¿Por qué? Porque éramos el 80% del consumidor. Bueno, todo esto va acompañado a pérdida de suelo cultivable, falta de relevo generacional, falta de volumen de agua, porque ahora mismo el campo está pasando unas necesidades tremendas. No se riega más porque no se tiene agua, no porque no haya campo. El plan hidrológico tiene ahora mismo, ¿no?, 85 hectómetros cúbicos, 81, 85. Eso es de lo que se está cultivando y regando ahora. Pero el potencial, los cálculos que nosotros hemos hecho,
para la superficie cultivable que se está cultivando y que podría regarse para tener unos rendimientos aceptables, porque hay mucha agricultura de secano y ni siquiera se le puede dar un riego de apoyo para tener unos rendimientos razonables, que sean económicamente viables. Los cálculos que nosotros hacemos, por lo menos el que yo hice en la revisión del plan de regadío el año pasado, estamos hablando de casi 120 hectómetros. Además de lo que se podría recuperar, ¿no? Porque, por ejemplo, ya se fue el consejero, que conoce muy bien Fuerteventura, yo la conozco muy bien porque trabajé en su día el plan de regadío. Fuerteventura es una isla con un potencial en las gavias, unos suelos maravillosos, con un potencial de desalación con energías renovables asociadas, que la hay, porque ya hay 2 depuradoras que tienen energía renovable asociada, y tienen viento, tienen sol, y la isla, con una elevación de 7 kilómetros, 300 metros de cota, riegas por gravedad toda la isla. Y no se hace, ¿no? Y la seguridad alimentaria de Fuerteventura creo que no llega ni al 3%, y es el queso de cabra y la carne cabra. Entonces, bueno, para no liarme mucho, ¿no? La agricultura tiene un problema de cantidad y de calidad. Todos somos conocedores. Lo vamos a hablar ahora cuando hablemos de la reutilización. Una puntualización nada más. Las pérdidas del sector no llegan al 30, son el 29 y pico. ¿Es posible rebajarlas? A mí me ha extrañado ese dato. Los datos el dato en el sector, probablemente un alto porcentaje de ese 30 que tú dices, y me atrevería a decir que un 20 y tanto, 20 y tanto, es distribución en alta. Probablemente el consumo insular de agua lo tenga mayor. El sector, desde que el agua le entra en su depósito o en su balsa de riego, en depósito de cabecera, hasta la aplicación de finca, yo estoy seguro que ustedes no conocen el sector, pero el agricultor no deja escapar una gota de agua. Y cada día la está aprovechando mejor, porque aunque no se lo crean, está tecnificado, igual que lo que se ha explicado aquí en las charlas de distribución de agua potable para saneamiento. Agricultura lleva años aplicando tecnología y ahora mismo estamos regando con tensiómetros y con digitalización y optimizando. Quiero decirte, a mí yo creo que si quitamos las pérdidas en alta en esos canales, que La Palma, por ejemplo, es altísima y aquí también, yo no sé si tienen datos del Consejo Insular de Agua, pero me extraña que sean más del 12, el 15. Es muy difícil porque además es que ya se preocupan en poner malla para evitar evaporaciones. O sea, otra cosa es que podamos seguir afinando, que creo que sí. Creo que puede haber un ahorro en el consumo del agua, en los cultivos intensivos, sobre todo en platanera, en esta isla que es la más importante, que tenemos unas 9.000 hectáreas, en optimizar los riegos, tecnificando con tensiómetros, y a lo mejor podemos ahorrar un 15, un 20% de agua si las calidades mejoran de agua. Porque en agricultura hay una relación directa entre cantidad de agua que tengo que echar en función de la calidad. De eso hablamos ahora en el tema de rotación. Ana, ¿algún comentario? Porque tú eres gran proveedora del sector. Bueno, gran proveedora del sector. Valten tiene una pequeña parte del sector porque no dejamos de suministrar en Tenerife unos 12 hectómetros cúbicos dentro de los 85, sí, no, o sea que hay mucho, mucho de agricultura que no es Valten, pero bueno, sí que es verdad que dentro del Cabildo la empresa cuyo objeto es el suministro de agua para riego agrícola. Y bueno, los datos que hemos dado nosotros es de ese bueno, pues 20% del suministro de agua de riego que supone Valten a nivel global en la isla. Y es verdad lo que dice José Timón, que el tema de... A mí también me ha sorprendido esa cifra del 30% de pérdidas, porque nosotros los tenemos cuantificados en menos. O sea, sí que es verdad que... Tu experiencia es razonable, sí, porque no en alta del todo, pero casi, ¿no? Manejas como una comunidad de regantes, exacto, una red. Y sí que es verdad que, bueno, agua y agricultura están totalmente ligados y es fundamental la existencia de agua para el desarrollo agrícola. O sea, eso yo creo que es, bueno... No se puede discutir, ¿no? O sea, si no hay agua no puede haber agricultura.
De hecho, bueno, pues en el caso de Cabildo, Valtén está dentro del área de agricultura del Cabildo y tenemos mucha relación con el servicio de extensión agraria y mucha relación con el servicio de infraestructura. O sea, si hubiera agua estaríais en disposición de proporcionar, Javier, esos 120 hectómetros cúbicos que dicen ellos que podrían absorber. No lo hay en la isla, ¿no, Javier? Ahora mismo el balance hidráulico, el balance hídrico de la isla es el que es, no lo hay. Y por eso está habiendo escasez en los últimos años. Bueno, Perdona que te interrumpa, mira, un dato curioso. La pluviometría de los 3-4 últimos años, a pesar de que oímos que si estamos ya padeciendo el cambio climático, menos régimen pluviométrico, los 3 últimos 4 años, la pluviometría media registrada en la isla es superior que la media de los últimos 20 años. Que la media. Está por encima de la media de los 20 últimos años. Y, sin embargo, bueno, pues Valtén está teniendo los problemas a suministrar. Y Valtén es una entidad fundamental desde mi punto de vista. Lo fue al principio, lo fue con la reutilización, lo tiene que seguir siendo, porque además está recogiendo muchas de las redes que se hicieron en su día, que se gestionan mal, y que Valtén las recoja, probablemente las tiene infrautilizadas porque no hay agua, pero están ahí, están. Y hay que darle, en mi opinión, una vuelta a todo el tema hidráulico, con la regeneración, con dejar agua en zonas de medianía. Sí, eso lo hablamos de. Ya hablamos. La agricultura no se niega a ser el sumidero del agua regenerada, porque le está haciendo un favor a toda la isla, porque es la que le va a dar cumplimiento a la directiva marco del agua. Es decir, ¿cuál es el sumidero? No son los campos de golf, es agricultura. Agricultura no renuncia a los recursos tradicionales. Lo que pasa es que se está dando cuenta que se está quedando sin ningún trozo del pastel por precio, por competitividad y por demanda. Lo entiende perfectamente. Lo que hay que garantizarle es que si vamos a ser el sumidero y quien reutilice ese agua, le garanticemos, con las nuevas tecnologías, los bioreactores de membranas, una oportunidad. Lo venimos viendo hace 20 y tantos años, la posibilidad, lo hemos hablado un montón. Porque si no se hace bien, nos cargamos el suelo. Creo que vi entrar antes a doña Marisa Tejedor por ahí, y ella es muy conocedora de la pérdida de estructura de los suelos, en Lanzarote concretamente, y aquí también. No por las aguas regeneradas, que tienen su problema, sino las propias calidades del agua, de los recursos tradicionales. Nuestras aguas son bicarbonatadas sódicas, que hacen un daño tremendo, el sodio, porque la dispersión de las arcillas, la pérdida de estructura, que encima no tenemos materia orgánica, con unos pH que ya estamos por encima del 8,5, casi en la generalidad. Si no manejamos bien ese recurso, acidificando, ustedes lo saben, tanto las aguas regeneradas como las otras, y que regeneremos con aguas que proceden de desalación, con recalcificaciones, no solamente para cumplir con la corrosión, que no tengamos problemas con el índice de Langelier, sino para que el SAR sea equilibrado y lo podamos usar, vamos a tener un problema tremendo en las islas, porque es que no podemos quitar un suelo y poner otro. El recurso suelo no es un recurso inagotable, porque todas esas sorribas, sobre todo en las zonas productivas intensivas, todos sabemos cómo se hizo, cómo se hicieron, ¿no? Y ese recurso ahora mismo ya no existe. O sea, suelo que nos vamos cargando, suelo que pierde una oportunidad para cultivar. Hoy la agricultura no es una oportunidad, pero no se sabe, con kilómetro cero, huella de carbono, que algún día volvamos a pensar en que somos capaces de, al menos un porcentaje alto, ser autosuficientes y generarlo aquí. Bueno, en islas menores, yo estoy Fuerteventura y Lanzarote, lo pueden hacer perfectamente, porque tienen capacidad, facilidad. Perdona que... No,